Bienvenidos a Módulo Integrativo Aplicado 2 de Investigación. Hoy vamos a hablar acerca de la investigación, así como el paradigma cuantitativo y cualitativo. Disfrutemos el aprendizaje. Hernández Sampieri afirma que la investigación es una herramienta que nosotros podemos utilizar, que nos va a servir para conocer lo que nos rodea y el carácter de la misma es universal. Así que usted puede investigar cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, del planeta. Sampieri también nos dice en cuanto a la investigación científica que esta es rigurosa, ¿sí? Es trabajosa, podemos decirlo de otra manera, pero la misma debe ser organizada y debemos de llevarla a cabo de forma muy cuidadosa. La investigación científica cumple dos propósitos fundamentales. El primero es producir conocimientos y teorías, que es lo que se conoce como investigación básica, y el segundo propósito fundamental es resolver problemas, que es a lo que se le llama la investigación aplicada. La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos, porque es algo que debemos de hacerlo de manera ordenada. Cada paradigma tiene sus pasos, son un proceso, así que debemos de seguir los pasos de cada paradigma. Y también son empíricos, son prácticos, son aplicables, y valga la redundancia en esto, porque también se aplican al estudio de fenómenos, pero algo muy importante que quiero resaltar, es dinámica, es cambiante y es evolutiva. Así que vayamos cambiando nuestro pensamiento, y si consideramos que la investigación era aburrida, era muy monótona, no. Sampieri, que lleva muchos años dedicado a la investigación y a orientarnos sobre la metodología de investigación, él nos dice que es dinámica, cambiante y evolutiva. Y las rutas que tiene la investigación es cuantitativa, cualitativa y mixta, en la cual pues combinamos ambos paradigmas o ambos modelos. Sampieri nos dice entonces que ya en una definición más completa que la investigación es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se van a aplicar al estudio de un fenómeno o del problema a que queremos darle un resultado o del objetivo que pretendemos alcanzar, de ampliar su conocimiento con respecto a ese objeto de estudio, y se aplica por igual a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Los fenómenos que podrían estudiarse a través de estas rutas o estos modelos son los comportamientos, sentimientos y emociones. Pueden estudiarse, por supuesto, por eso ya se han diseñado teorías, procesos psicoterapéuticos con respecto a cómo abordar y ayudar a las personas en sus conflictos en cuanto a comportamientos, sentimientos y emociones. También las enfermedades. Pensemos unos segundos, ¿cuántos estudios se estarán haciendo actualmente para resolver la pandemia de COVID? Ya ha salido no sé cuántas vacunas, no sé cuántas pruebas han hecho, han estado haciendo empirismo, practicando si funciona o no funciona a raíz de la pandemia que está atacando en este tiempo a todo el mundo. También se pueden estudiar procesos psicológicos, organizaciones sociales, los valores y las actitudes específicas en las distintas profesiones u organizaciones, como veíamos previamente, y por si algo se escapa en la categoría de fenómenos, pues también están otras cuestiones que podrían estudiarse. Hablemos de paradigmas de la investigación, pero tengamos un acercamiento a la definición, a lo que es paradigma, para que inclusive luego podamos aplicarlo a cualquier ámbito. La palabra o el término paradigma tiene su origen en el griego paradigma. Los sinónimos que podemos usar al referirnos al paradigma podemos decir que es un modelo, que es un ejemplo, que es un patrón a seguir, es un ideal, es algo que nos da normas o nos da reglas. Pero para que sea fácil podemos utilizar un modelo o un ejemplo a seguir. Y la Real Academia Española nos dice que paradigma es una teoría
como un conjunto de teorías, cuyo núcleo central, cuya esencia se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Así que en cuanto a la investigación, podemos decir que tenemos tres paradigmas. El paradigma cuantitativo, que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica. Recuérdense que utiliza el análisis estadístico con el fin de establecer las pautas del comportamiento y probar las teorías. Así que en este modelo nosotros planteamos la hipótesis desde el inicio, mientras que en el paradigma o en el modelo cualitativo va a utilizar la recolección de datos y el análisis de los mismos para afinar las preguntas de investigación, para revelar nuevas interrogantes, y en este caso, el paradigma cualitativo, las hipótesis nosotros las podemos proponer al final, o sea, en base a toda la interpretación que hicimos de ese proceso de afinar las preguntas, de responder a las inquietudes, entonces nosotros ya podemos decir, ok, esta es la hipótesis como resultado del estudio que se realizó. Acerquémonos un poco al paradigma cualitativo. El término cualitativo proviene del latín qualitas, el cual hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedad de los objetos. Y se nos dice que a través de este paradigma, como mencionábamos también hace un momento, es posible desarrollar preguntas. Y las hipótesis, al igual que las preguntas, las podemos plantear antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Algo que no podemos hacer en el paradigma cuantitativo. Del paradigma cualitativo, se nos dice que el planteamiento es más abierto y que van enfocándose, es como que usted vaya afinando el lente de la cámara, por decirlo así. Cada vez se va acercando más y más a conocer la opinión, la interpretación de los individuos, de las personas que están en el estudio. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se traen de los datos, de entrevistas, diálogos, cuestionarios, todo lo que se hace a través de este proceso. Es intuitivo y recurrente, algo bien importante, no tiene una secuencia lineal. Vamos a ver en un momento en el proceso cualitativo que hay varias fases, pero usted puede ir y venir por las fases. Es una ventaja del paradigma cualitativo. Así que el proceso cualitativo, el paradigma cualitativo, nos da 9 fases. Todo inicia con una idea. Vamos a ver más adelante cómo se formulan los proyectos, los cuales arrancan con una idea. Luego dice que vamos a plantear el problema. La tercera fase nos lleva a la inmersión inicial en el campo, a ese acercamiento en donde nosotros queremos hacer el estudio. La fase 4 nos permite conceptualizar, definir el diseño del estudio. Recuerden que cada paradigma tiene diferentes diseños o enfoques, como también. La fase 5 nos permite definir cuál va a ser la muestra inicial del estudio y a la vez acceder a ella, aunque ya fuimos a hacer un primer reconocimiento en la inmersión inicial. La fase 6 nos permite recolectar los datos. La 7, hacer el análisis de datos. Hay técnicas específicas para recolectar, así como las que nos permiten hacer el análisis de la información. Luego vamos a interpretar esos resultados para finalmente llegar a la elaboración del reporte. Entonces veamos lo que decíamos hace un momento. El proceso cualitativo, paradigma cualitativo, nos permite ir y venir a través de las fases. Es una de las bondades que tiene. Por eso las flechas están en ambas direcciones. Y en este proceso, la literatura es necesaria en las diferentes fases. Sirven para alimentar, son el marco de referencia. Ahora hablemos del paradigma cuantitativo. Viene del latín quantitas, se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos.
utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer los datos. Con el fin de establecer los datos que nos van a dar pautas de comportamiento y probar las teorías. Las características del paradigma cuantitativo permite tener planteamientos acotados, mide fenómenos, como mencionamos hace un momento, utiliza la estadística y nos va a permitir probar hipótesis y teoría, porque las hipótesis las planteamos al inicio de la investigación. Va a ser deductivo, mientras que en el cualitativo dijimos que era inductivo. Debe de llevar una secuencia, no podemos regresar por las otras fases como lo podríamos hacer en el paradigma cualitativo. El proceso del paradigma cuantitativo, este cuenta con 10 fases, siempre inicia el mismo a través de la idea. Acá vamos a plantear el problema y vamos a adentrarnos posteriormente a revisar la literatura para poder desarrollar el marco teórico. O sea, ¿cuál es el problema, el fenómeno que yo quiero estudiar? Y voy a buscar la literatura que hay al respecto. ¿Qué investigaciones han realizado? Visualizamos y vamos definiendo cuál va a ser el alcance de nuestro estudio. Elaboramos hipótesis, definimos variables, que son esos enfoques principales de nuestra temática. Luego vamos a desarrollar, a echar en marcha el diseño de la investigación. Definimos y seleccionamos la muestra con la cual vamos a trabajar, qué instrumentos vamos a aplicar para recolectar los datos, qué instrumentos o técnicas vamos a utilizar para el análisis de datos, para de último, pues también llegar a la elaboración del reporte, del informe de los resultados. Como veíamos ayer o como mencionábamos ayer, el método científico es base en todo esto, porque también al final, ya de que hemos probado, investigado, pues también compartimos los resultados. Ok, ahora, ¿cómo llegamos a formular proyectos? O sea, pues mire, Lee, que en uno son 9 fases, en el otro 10, pero yo ¿cómo determino qué proyecto, qué temática abordar? Bueno, la formulación de proyectos se origina, como bien les mencioné hace un momento, con ideas. Sin importar qué paradigma nosotros determinemos que vamos a utilizar, ni el enfoque que habremos de seguir, es una idea la que origina la formulación del proyecto. Las ideas van a constituir el primer acercamiento a la realidad, ya sea que sea una realidad objetiva la que queremos abordar a través de la perspectiva o del paradigma cuantitativo, o ya sea una realidad subjetiva a la cual nos vamos a aproximar por medio de el paradigma cualitativo. Ahora, si es una realidad intersubjetiva, entonces va a ser necesario combinar ambos paradigmas. Así que de las ideas surgen grandes proyectos. ¿A quién se le ocurrió los mototaxis? ¿A quién? ¿A quién se le ocurrió Uber? ¿Cómo surgió esa idea? Esos proyectos de Uber, de Airbnb, son ideas, originaron con una idea. ¿Y de dónde surgen las ideas? ¿Una plática en un restaurante? Quizás hoy en la clase. O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué idea podemos generar para que tengamos la certeza, los maestros, los facilitadores de los cursos, que los estudiantes, que los aprendices realmente están todos conectados, están prestando atención, están enfocados en el aquí y el ahora, en el momento que estamos transmitiendo el conocimiento? ¿A quién se le ocurrió el servicio a domicilio? ¿Cuántos negocios, cuántos emprendimientos, cuántos negocios tuvieron que innovar por la pandemia desde marzo? ¿Y cuántos negocios, cuántos emprendimientos surgieron ahora a raíz de la pandemia porque alguien tuvo una idea? Una idea.
Las apps, ¿cuánta utilidad con las apps? ¿Por qué? Porque hubo una idea. ¿Cuánto ha innovado WhatsApp, Facebook? Zoom tuvo que innovar. Google, ¿cuánto ha tenido que innovar por permitirnos la virtualidad? Por ser uno de los que está en la jugada, en la utilidad de los medios, de las apps, de los recursos para podernos conectar a la virtualidad y continuar aprendiendo o continuar trabajando. Entonces los proyectos inician con una idea. Esas mismas ideas nos ayudan a resolver problemas, aportar conocimientos y a la vez generar interrogantes. Y como decía, pues podemos acercarnos a las realidades, ya sea objetivas, subjetivas o también de manera intersubjetiva. Y como les decía hace un momento, ¿de dónde surgen esas ideas? De experiencias, pero también surge de materiales escritos. Usted está leyendo algo y usted dice, esto se pudo haber presentado de una mejor manera, esto puede funcionar de manera distinta. De material audiovisual, hasta las ideas de los... Ahora hasta las ideas de nuevos atracos con la serie La Casa de Papel, no sé quién la ha visto, pero cuántas ideas no surgen de muchas películas de Hollywood, ¿no? De conversaciones que podemos tener con algunas personas. Alguien nos puede estar dando la respuesta a un problema, a una necesidad que tenemos, y ahí alguien ya nos lanzó un proyecto. Y tenemos esa creatividad, habilidad y la convertimos nosotros en un proyecto. Los motores de las ideas para investigar, porque como recuerden, estas surgen de donde puede reunirse grupos, puede ser un restaurante, un hospital, un banco, industrias, universidades de X o Y lugar. Pueden ser inspiración, porque está basada en los intereses del investigador, de una persona. Puede ser una oportunidad que va a surgir por facilidad, que podemos indagar sobre algún tema, podemos dar inclusive la solución o resolución a alguna problemática. Por eso hemos estado viendo innovación al derecho y al revés por todas partes, ahora por cuestiones de la pandemia y el confinamiento que ha habido a nivel mundial. Por necesidad de cubrir huecos en los conocimientos, ¿verdad? Pues es frecuente que el investigador siga profundizando para cerrar las brechas que puedan haber en cuanto al conocimiento. Y también detectar un fenómeno o problema de investigación que requiera profundizarse para enriquecer el mismo. Así que hemos visto hoy un poco de lo que es investigación, qué es paradigma, qué son el paradigma cuantitativo, cualitativo y cómo podemos formular proyectos, cómo se originan los proyectos. Así que les deseo una feliz tarde y en nuestra próxima sesión seguiremos aprendiendo mucho más.